Dios es bueno. Cierre sus ojos y dígale gracias, Padre, por tu amor y por tu bendición, por tu palabra el día de hoy. Señor, gracias porque tú tienes algo bueno para nosotros hoy. Y, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra a tu nombre, Señor, porque solo tú eres el único digno de recibir gloria y honra. El día de hoy, Señor, eres tú el único digno de recibir adoración y gloria. Y te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú nos enseñas y porque tu palabra es vida y es paz en nuestros ojos, en nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice su palabra, acompáñeme a Hebreos capítulo 5, en el versículo 14, dice su palabra, algo que simplemente yo lo que quiero decir poniendo algunas bases de lo que vamos a hablar el día de hoy es Hebreos capítulo 5, verso 14, y, y viene esta escritura como un reto para cada uno de nosotros de saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dice la escritura, si me ayudan a ponerlo, dice la palabra, Hebreos capítulo 5, verso 14, dice, pero dice, el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado la ¿qué? La madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hablaba en esta semana con una de mis hermanas en Saltillo y me preguntaba hay algunas cosas con respecto a la palabra. Y es que en muchas ocasiones nosotros podemos pensar con respecto a veces escuchamos o vemos algunas situaciones que nos suceden a nuestro alrededor. Cuando en ocasiones vemos que hay cosas que pasan injustas o que suceden injustas a nuestra manera de pensar. Y a lo mejor nosotros pudiéramos decir, bueno, es que fulanito y perenganito se equivocaron en esto o están haciendo esto mal. Y a lo mejor podemos pensar que están haciendo algo mal. Pero es bien importante que tú y yo cuidemos algo de lo que la Biblia me dice a mí que debo de tener cuidado. Porque yo ciertamente puedo entender que hay gente que hace algo mal. Pero ¿cuál es lo que Dios me pide a mí que yo tenga cuidado? Es que yo no juzgue. O sea, debo de discernir. Es obvio que debo de discernir. Es obvio que debo de hacer cosas en que yo sé que hay cosas que hay gente que hace algo mal o que hace algo bien, pero debo de cuidar que yo emita un juicio. ¿Amén? ¿Qué debo de evitar? Que yo emita ¿qué? Un juicio. Porque mucho de lo que yo pueda hablar, mucho de lo que yo pueda decir, la Biblia me dice, acuérdate que lo que tú siembras, cosechas. Entonces, es muy importante que tú y yo, dice la palabra aquí, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí me habla de una madurez espiritual. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? Aquí no me habla de los sentidos físicos. ¿Cuáles son mis sentidos físicos? El olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto. Esos no son los físicos, dice, sino son unos sentidos ¿qué? Espirituales. Entonces, hay unos sentidos que se transfieren dentro de mi vida para saber si hay algo que está haciéndose correctamente o incorrectamente. Sin embargo, tengo que discernir. Y mi hermana me preguntaba y me decía, ¿qué es discernimiento? Entonces, a veces yo pienso que en muchas ocasiones cuando yo comparto, a lo mejor porque para mí es fácil que si viene la palabra, pues es discernimiento y la Biblia habla de discernimiento, entonces yo hablo de discernimiento y para mí yo pienso que mucha gente piensa
lo que es discernimiento. Y entonces mi hermana me decía, ¿qué es discernimiento? Entonces le digo, bueno, hay veces que nosotros podemos comprender si algo está bien o algo está mal. Pero fíjate bien lo que dice en el Proverbios capítulo 20, en el versículo 11. Si me acompañan, por favor, a ver Proverbios capítulo 20, verso 11. Dice la escritura, ¿lo lees conmigo? Dice, aunque el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Ahora déjame te digo esta otra versión, que es la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice, basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Fíjate bien, te lo vuelvo a repetir. Dice, basta con observar lo que hace un ¿qué? Niño, para darse cuenta si es bueno y honesto. Entonces, esto me hace pensar en muchas ocasiones que no necesitamos muchas veces meternos tanto para saber, sino simplemente la Biblia me dice, mira, observa a un niño y date cuenta si lo que hace es bueno y es ¿qué? Honesto. Hay en unas ocasiones me han preguntado y me dicen, oiga pastor, ¿hasta qué edad un niño se puede bautizar? Bueno, le digo, pues la edad de un niño muchas veces puede ser para mí entre los 13 a 15 años. Todavía no hay cosas que no son honestas o que son buenas, pero que a lo mejor pudiera ser que todavía no discierne entre el bien y el mal. Pero hay gente que me ha dicho, no, mi hijo ya puede discernir, es una persona que tiene sus sentidos ejercitados y es maduro. Y entonces, bueno, yo permito que sea bautizado siempre y cuando el papá esté consciente de que el niño puede bautizarse. Y entonces, para mí es importante saber el por qué hacemos las cosas. Y aquí dice la palabra que nosotros podemos observar simplemente a un muchacho, a un niño. Aquí dice, basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. Allí es cuando yo tengo un discernimiento. Repite conmigo, discernimiento. Entonces, la palabra en Hebreos 5:14 me dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez. ¿Madurez en qué? En lo espiritual. ¿Qué me está diciendo la palabra? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hay cosas que yo cuando entro al camino del Señor, voy conociendo, voy aprendiendo la palabra, me voy dando cuenta de muchas cosas y voy discerniendo cosas que digo, esto no le agrada a Dios, esto le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces yo empiezo ¿a qué? A discernir. ¿Empiezo a qué? ¿A qué empiezo? A discernir. Y esto es algo que el Espíritu Santo va mostrándome, porque su Espíritu Santo, cuando ya está en mí, me va mostrando la senda, el camino correcto por el cual yo debo de ir. Fíjate bien lo que dice en el Salmo 119, 162. Este es un salmo, a mí me gusta mucho, yo lo leo siempre el día 31 de cada mes. Es un salmo que abarca casi muchos versículos, pero el 162 del Salmo 119 dice la escritura. Aquí lo vamos a leer en la Reina Valera 60, como viene aquí. Dice, me regocijo, léelo conmigo. ¿Cómo dice? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos ¿qué? Despojos. Ahora, esta palabra de Dios para todos dice, tu palabra, fíjate bien cómo dice, pon mucha atención, dice, tu palabra, le dice el salmista al Señor, tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Qué padre, ¿verdad? O sea, dice, tu palabra me hace tan feliz como si hubiera hallado ¿qué? Un tesoro.
No sé tú, a ti, qué te ha pasado, pero de repente te das cuenta que hay cosas ahí que tenías guardadas. Yo no sé si te has dado cuenta que de repente hay gente que guarda cosas, ¿verdad? Y luego se le olvida. Y después de un tiempo, ves esa que tenías ahí guardado, lo buscas y lo encuentras y ¡oh, todavía lo tengo! ¡Ay, qué padre! Y hasta lo abrazas y sí, qué padre, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí sí. En una ocasión mi papá era de esos, le llaman numismáticos, y él guardaba muchas monedas. Y entonces él guardaba y decía, mira esta moneda y vale tanto. Y yo digo, pues ¿cómo que vale tanto? Pues si es de 50 centavos, ¿verdad? O ¿cómo que vale 3,000 pesos si es de 20 centavos? Entonces, pero él me decía y me explicaba. Y entonces él tenía guardados todas esas monedas y así las guardaba en un lugar. Y en una ocasión cuando él, bueno, no me las heredó a mí, pero yo me acuerdo que en esa ocasión, cuando él las mostró, como que las había guardado, y cuando después de que se movieron muchas cosas, yo creo que se le olvidó dónde los había dejado, y después de un tiempo cuando los encontró, se puso tan feliz, tan feliz. Y yo dije, wow, o sea, es algo tan grande y tan glorioso que encuentra uno después de haber, ¿qué? Después de haberlos dejado. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente encuentra uno algo y es algo que vale mucho, algo que tiene tanto valor para ti. Bueno, el salmista dice aquí, dice, tu palabra me hace tan feliz y lo asemeja, dice, como si hubiera encontrado un valioso, ¿qué? Tesoro. Imagínate lo que para muchos nosotros a lo mejor agarramos la Biblia y no le entiendo. Bueno, lo que el Espíritu Santo hace cuando yo estoy discerniendo y cuando yo estoy leyendo la Biblia, lo que hace es ver la Biblia como un tesoro para mí. Amén. Como verla y decir, oh, mira lo que dice aquí, oh, ya viste lo que dice aquí. Y entonces empieza a traerme sanidad, empieza a traerme libertad, empieza a traer gozo, empieza a traer bendición sobre mi vida. Empiezo a saber y a darme cuenta de muchas cosas que están escritas. Más de 8,000 promesas están escritas de bendición para mi vida y yo no me había dado cuenta. Sin embargo, cuando las voy descubriendo y cuando alguien me las explica o me las comparte, imagínate lo que empieza a hacer sobre mi vida una bendición. Amén. Entonces empiezo a descubrir y empiezo a discernir lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Hay cosas que a Dios no le gustan, hay cosas que sí le gustan, pero las cosas que le gustan, el Espíritu Santo me va guiando en ellas. Yo escuchaba hace poco algo que me llamó mucho la atención. En el pueblo de Israel había 12 tribus, bueno, había 13 tribus de Israel, y cuando salen de Egipto salen 13 tribus. ¿Recuerdas cuántas tribus? 13. ¿Cuántas tribus? 13. Salen de Egipto y cuando llegan por medio de Josué y empiezan a repartir la tierra prometida, la reparten entre 12. O sea, faltó una tribu. Y entonces esa tribu era la tribu de Leví. Y los levitas, dice la palabra, que a los levitas les era encargado lo que era servir en el templo del Señor. Imagínate que tú eres cada quien es de una tribu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Y de repente, pues, a ver, la tribu de Benjamín, a ver, todos los de la tribu de Benjamín es aquella parte. Los de la tribu de Judá, no, pues le toca esta parte. Y los de la tribu de Zabulón, pues esta parte. Y total se llena todo este lugar y ya cada quien es un terreno muy grande, un territorio muy grande, y les dividen la tierra. Y estaban los de Leví así. ¿Y a mí cuál, verdad? Y al final de cuentas, Dios le dice, yo soy tu herencia. Amén. Entonces él dice, o sea que no me tocó nada de tierra. Y él dice, no, te tocó todo. Amén. ¿Sí me está explicando?
O sea, ¿te tocó qué? Todo. Qué bendición, ¿verdad? Cualquiera pensara, no me tocó nada. Al contrario, ¿te tocó qué? Todo. Qué bendición, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, el problema es que llega un tiempo con los levitas que no había palabra. De repente, el templo, cuando estaba el sacerdote Elí, pues estaba todo apagado, no había palabra, no se compartía la palabra de Dios, nadie conocía al Señor. Pero llegó un niño. Ahorita hablábamos de un niño, ¿te acuerdas? ¿Llegó un qué? Un niño, tenía 8 años y su nombre era, ¿cómo se llamaba? Samuel. ¿Cómo se llamaba? Samuel. Dice la Biblia que ese niño de 8 años estaba en el templo. Y imagínate cuando toda una tribu era bendecido, todo el pueblo por una tribu, ahora todo el pueblo no podía ser bendecido por toda la tribu. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. No había una palabra de Dios. Dejaron de servir a Dios. Los sacrificios, las ofrendas se dejaron de dar. Pero llegó un niño de 8 años. ¿Llegó un niño de qué? 8 años. Y a ese niño Dios le habla y rompe todos los procedimientos que se tenían que hacer. Imagínate, todo lo que Dios había dicho, se tiene que hacer una ofrenda así, se tiene que poner aquí, se tiene que dar esto, tiene que ser un cordero así, tiene que para yo hablar. Y entonces, como los levitas ya no estaban conociendo a Dios, ya estaba, el pueblo estaba en medio de una sequedad. Y déjame te digo por qué. Ahorita lo vamos a ver. Pero era algo que el pueblo había dejado de buscar a Dios. Los levitas habían sido arrastrados junto con el pueblo a ver a otros ídolos, a ver a otros dioses. Y entonces ya el pueblo ya no buscaba a Dios. Pero hubo un niño de 8 años que rompe todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque Samuel nace de una mujer que había orado, que era estéril y que ella había orado y dijo: Señor, si tú me das un niño, yo lo voy a consagrar a ti. Desde el momento en que sea destetado, yo lo voy a traer al templo y lo voy a consagrar a ti para que te sirva en el templo. Imagínate, su único hijo, ahora ella lo iba a traer. ¿Para qué? Para que sirviera ¿a quién? A Dios. Tenía 8 años ese niño, estaba en el templo y de repente Dios le habla. Ya no hubo un sacrificio, ya no hubo una ofrenda allí en el altar donde había el arca del pacto, donde el sacerdote, el levita, ponía la sangre de un cordero allí. Ya no había eso. Ahora, antes, para hacer eso, fíjate lo que representaba. Para que el arca estuviera allí, para que el arca del pacto estuviera en ese lugar que le llamaban la habitación de la luz. ¿Por qué no estaba la luz? Porque si no había luz en esa habitación, todo estaba oscuro. No había nada. Si tú te metías allí, no podían ver nada. Era tan oscuro el lugar que si alguien se metía, se tropezaba. Sin embargo, ahora no había luz porque no había una ofrenda allí, no había algo continuo. Dios no estaba hablando. Y qué tristeza, ¿verdad? ¿Qué representa el oro? ¿Por qué todo estaba allí con oro? Si leemos Éxodo capítulo 28, Dios le ordena a Moisés cómo hacer el arca, cómo hacer el arca del pacto, cómo hacer los anillos, y todo de oro puro. ¿Qué significa el oro? ¿O qué representa el oro? Pureza, santidad. Y entonces ahora ya Dios no estaba allí, no había ofrendas, no había sacrificios. El pueblo se estaba yendo tras otros dioses. Los levitas no estaban ofreciendo sacrificio, no estaban compartiendo la palabra. Y ahora Dios le habla a un niño de 8 años.
¿Qué representa ese niño? Entonces, según lo que estamos viendo, representa algo como un niño en el cual yo puedo entender que no hay malicia en el corazón del niño. ¿Estás aquí? ¿Que no hay qué? No hay malicia en el corazón del niño. Y dice la palabra, fíjate bien lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44. Ahorita vamos a aterrizar un poquito más. Mateo 13, 44. Léelo junto conmigo. Dice la palabra, además que el reino de los cielos es semejante a un tesoro ¿qué? Escondido. ¿En dónde? En un campo, el cual un hombre halla. ¿Y qué hace? Lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No es que haya encontrado un cofre del tesoro. Muchos de nosotros, ¿qué haríamos si tú encuentras un cofre del tesoro en un lugar? Pues aunque no sea tuyo el lugar, tú agarras la camioneta, lo echas a la camioneta y te lo llevas, ¿verdad? Él encontró algo mucho más grande que un cofre del tesoro. Sabía que allí había mucho, pero ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía, y al momento de vender todo lo que tenía, él fue y compró ¿qué? Ese terreno. ¿Estamos de acuerdo? Dice así la palabra. ¿Qué dice la palabra cuando dice en el Salmo 162? Dice, me regocijo en tu palabra. Dice, tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado yo un tesoro. Entonces, algo que yo puedo detectar en esto es saber lo que Dios tiene para mi vida cuando yo encuentro en la palabra algo que viene para mí, algo que Dios me está enseñando, algo que Dios quiere que yo conozca, algo que Dios está haciendo en mi vida. Y dice la escritura, dice la palabra, 2 Corintios capítulo 4, versículo del 6 al 7, dice la escritura. El mismo Dios, 2 Corintios, está aquí atrás, dice, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Voltea para acá. El mismo Dios, dice la palabra, no es esta traducción, pero dice, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, ese lugar santísimo donde no estaban los sacrificios, dice, Él brillará en la oscuridad. Pero ¿cómo? Dice, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Cuando tú y yo leemos en la Biblia que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales ¿qué? Es el reino de los cielos. Podemos entender entonces que Dios quiere que yo haga mi corazón como el de un niño. Un niño que no tiene ¿qué? Malicia. Un niño que no tiene ¿qué? Malicia. Un niño que conoce simplemente lo bueno. Ayer tuvimos una reunión con los jóvenes. Gracias a Dios por los papás que mandaron a sus jóvenes. Estábamos aquí y algo que yo les decía a los jóvenes es precisamente eso. ¿Cómo es el amor del Padre? Y muchos dijeron, pues es paciente, porque ahí dice lo que leímos. Dice, el amor del Padre es paciente, el amor es paciente, dice, es bondadoso. Y aprendimos algo con respecto a la paciencia. Y créeme que a veces nosotros podemos entender, les decía yo, cómo es que desde niño tú puedes ir a la escuela. ¿Y qué sucede cuando vas el primer día de clases a la escuela? Vas bien contento, ¿verdad? Porque sales de tu casa lleno de amor. Y cuando llegas al kinder, o no sé si fuiste el primer día de clases, pues a lo mejor para algunos el primer día de kinder no fue tan agradable. Porque a lo mejor el primer día de kinder lo que te topaste con alguien fue alguien que te quitó tu lonche, el otro te pegó y el otro te hizo una cara fea, ¿verdad? Y entonces ya el primer día del kinder ya no fue tan agradable.
Y entonces regresas a tu casa y al día siguiente tu mamá te quiere llevar a ese lugar tan desagradable y tú lo primero que haces es no querer ir, ¿verdad? Y entonces cuando ya te lleva el segundo día, pues ahora tú le vuelves a decir a tu mamá, ¿qué pasó? Pues es que me trataron mal. Pues no, no te dejes, pégale, ¿verdad? Y entonces ya ese amor que era antes puro gozo, ya no es lo mismo. Y hablábamos precisamente eso, que muchas veces el amor de una persona se enfría ante la maldad de este mundo. Y ahí es donde tú y yo empezamos a ver las cosas que ya no nos agradan, que ya son difíciles tolerar. ¿Por qué puedo tolerar? ¿Por qué voy a tolerar si ya no es agradable para mí? O sea, me está ofendiendo, me está diciendo cosas, me está hablando mal de mí, está golpeando, me está maltratando. ¿Cómo lo voy a amar? Y entonces les decía yo a los jóvenes, ¿qué hizo Jesús? A Jesús lo golpearon, a Jesús lo ofendieron, a Jesús lo maltrataron. Pero ¿qué hizo Jesús? Él nunca se enfrió su amor. Ante la maldad del mundo, Él nunca se enfrió ¿qué? Su amor. Dice la palabra. Él, aún estando en la cruz, es más, les platicaba, iba Jesús con la cruz, allí iba Jesús y no iba llorando, no se iba quejando, no se iba lamentando, ay, me duele mucho. No, al contrario, vio a dos señoras que estaban ahí llorando y Jesús les dijo, no lloren, dice, no lloren por mí, dice, lloren por ustedes, dice. ¿Y Jesús iba con qué? Con la cruz. Y todavía lo crucificaron y allí cuando le estaban crucificando, todavía él ora al Padre y le dice, Padre, perdónalos. ¿Qué más les dijo? No sabe lo que hace. ¿Su amor se enfrió? No. ¿Cómo es que muchas veces nuestro amor se enfría ante la maldad de otros? ¿Qué hizo el Padre? Le llama a un hombre, a un niño de 8 años y le dijo, Samuel, imagínate la gloria. Imagínate lo que nuestros hijos empiezan a aprender allí cuando están siendo enseñados por un maestro por la palabra de Dios. Qué padre, ¿verdad? Amén. Porque allí están siendo ¿qué? Enseñados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Están conociendo, escuchando la palabra. En medio de una adversidad en el mundo, nuestro hijo puede marcar una diferencia. Dios empieza a hablar a través de él. ¿Qué hizo Samuel? Empezó a profetizar. Imagínate, ¿qué empezó a profetizar? El pueblo empezó a vivir una gloria nuevamente. El pueblo empezó a vivir algo diferente completamente. Todo el pueblo, y ya no la tribu de Leví, ahora era un niño profeta al cual Dios empezó a hablarle. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque no sabemos. Déjame te digo algo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, la unción de Dios está en ti. Y Él te enseña todas las cosas. Así dice la palabra. ¿Lo crees? Y entonces yo empiezo a entender que su unción es la que está en mi vida y es la que me capacita para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y yo empiezo a trabajar en lo que Dios quiere que yo haga. Empiezo a tener madurez. Empiezo a saber qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y empiezo a hacer, como dice la Escritura, el rostro de Jesús empieza a brillar en mi vida. Así dice. Así es la última escritura que leímos. Dice la palabra, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que yo conociera su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. La misma gloria que el mismo centurión vio en el rostro de Jesucristo cuando él estaba siendo crucificado, la misma gente, el mismo que le estaban ahí viendo, vieron una gloria en el rostro de Jesús. Vieron que el rostro de Jesús brillaba y dijeron, wow, verdaderamente Él era hijo de Dios. Imagínate qué gloria, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios cambia en medio de la oscuridad a través de una luz que brilla? Ahora,
aquí dice la palabra, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Rápidamente, voy a pedirle al del teclado si me apoya. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Esto es básicamente el corazón de la administración. Esto es lo que Dios me hablaba para que tú y yo viéramos lo que Dios quería hablarnos hoy. Dice la palabra, léelo conmigo. También le refirió ¿qué? Una parábola sobre la necesidad de ¿qué? ¿De orar cuándo? ¿De cuándo debemos de orar? Siempre y no desmayar. Imagínate a Jesús diciendo, es que necesitas orar siempre. O sea, algo que yo a veces lo leemos y como que no, pero si ponemos atención en este simple versículo, yo no sé, a lo mejor el historiador Lucas no lo escuchó directamente, lo escuchó de alguien más, pero ya es como cuando el teléfono va siendo descompuesto. Pero aquí fue el Espíritu Santo el que le estaba diciendo a Lucas, escribe esto. Y aquí es como si yo me remonto a no ser un historiador. Cuando yo llegué aquí a Tijuana, yo preguntaba a gente que vive aquí ya desde hace tiempo y me platicaba que donde él o ella vivían, dice, no, todo esto eran huertas, pastor. De aquí para atrás todo era campos, dice, había árboles, había muchos árboles de diferentes, pero ella lo vivió o algunos lo vivieron. Pero imagínate que yo no lo viví y yo me pongo a escribir eso como un historiador, como alguien que me contó. Yo creo que me quedaría muy lejos de lo verdadero. ¿Estás de acuerdo? Y peor siendo de Saltillo. Y aquí Lucas, el Espíritu Santo le hace una observación y le dice, también le refirió Jesús una parábola, porque él escuchó y se puso a escribirlo, sobre la necesidad. Aquí, ahí está. ¿Cómo Jesús insistiría en decirle a la gente, necesitas orar? Imagínate nada más a Jesús, si estuviera aquí, ¿qué es lo que primero te estaría diciendo? ¿Necesitas qué? Así, oigan, vamos a orar. Sí, ¿ya oraron? Ah, qué bueno. Así, ese es el mensaje de Jesús cuando Dios quiere que necesites orar. Así de sencillo. Ah, ¿ya oraste? Ah, qué bueno. No, es ora. Y después, ora. Y después, ora. Y después, ora. Y yo le pudiera haber dicho, Señor, ya vengo de orar, ya oré 3 horas. Y oye, necesitas orar más. Ay, Señor, ¿cómo era? Como diciendo, ora. Y esto yo lo entiendo en muchos aspectos. ¿Por qué? Déjame te platico algo. Comunidad Cristiana nace a través de un profeta. Bueno, no nace a través de él, pero después de unos tiempos, cuando el pastor Isidro toma la iglesia, él pide a un profeta llamado Larry Blomquist. Él ya partió con el Señor. Desde que Isidro todavía estaba, él parte con el Señor. Él era un profeta. Mi esposa y yo lo alcanzamos a conocer. Hay algunos videos ahí que están en YouTube de él. Y Dios lo usaba en palabras muy específicas como profeta. Y me acuerdo que alguien le dijo, oiga, profeta Larry, pastor Larry le dijo, ¿usted cuándo ora? Y él le dijo, siempre estoy orando. ¿Cuál es el concepto que usted y yo tenemos para orar? Métete en tu cuarto,
Enciérrate y ora. Y dura 1 hora y terminaste de orar y salte. No, otro concepto. ¿Cuál es otro concepto? Ora antes de cada alimento. Amén. Oye, ¿ya oraste? Sí. ¿Cuántas veces a la hora del día oras? 3. Antes de los alimentos. ¿Esa es la oración? No. Dios quiere que ¿qué? Que siempre estemos en una comunicación directa. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué es orar? Es platicar. ¿Cuál es la oración que Jesús nos dice? Padre nuestro. ¿No se lo saben? ¿Cuál es? ¿Que estás en qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más dice? Danos hoy. ¿Y qué más dice? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Y ya terminamos y decimos amén y listo. Ya oramos, amén. Entonces, ¿por qué Jesús tardaba tanto orando en el huerto del Getsemaní? ¿Era todo lo que decía? Jesús va al huerto del Getsemaní. Sabía que iba a ser entregado. Sabía que ahora los soldados y los sacerdotes iban a venir, iba a ser entregado y lo iban a golpear y lo iban a crucificar. Y él regresa y ve a los discípulos durmiendo y les dice: ¿ni tan solo 1 hora? Entonces regresa, vuelve a orar y regresa de nuevo y todavía estaban dormidos, seguían dormidos. ¿Por qué oraba Jesús tanto? Porque aquí dice la palabra, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia ¿de qué? De mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo claman? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí es donde Jesús está hablando y muchos de nosotros a veces dejamos de orar, dejamos de pedirle a Dios, soltamos las promesas, soltamos aquellas peticiones que Dios quiere que nosotros, que Dios escuche de nosotros. Hace un mes compartía de Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de Jonás? Ahora están muy serios. ¿Sí se acuerdan de Jonás? Y compartía que vienen juicios sobre las ciudades. Y hace como 3 semanas hablé con el pastor de Oaxaca. Acababa de haber un temblor. Hace poquito hubo un temblor en Oaxaca. Y le hablé por otra situación, unos documentos que estábamos tratando. Y le digo, me habla y me contesta. Y yo había visto que había temblado, pero yo no le hablaba precisamente por eso, sino por otra cosa. Y me dice: si me hablaste porque hubo un temblor, estamos bien, gracias a Dios. Le digo, bueno, qué bueno que me lo dices. Si supe que hubo un temblor
¿Y cómo estuvo? No, estuvo fuerte, dice. Dice, pero ¿sabes una cosa? Dice, esto es bueno, dice, porque el domingo voy a tener mínimo unas 80 personas nuevas en la iglesia. Y así hay cosas. Tengo otro pastor en Nuevo Laredo y pues todos supimos lo que pasó. A lo mejor algunos supieron lo que pasó en Nuevo Laredo. Fue algo fuerte. Si Dios quiere vamos a estar allí antes del Congreso de Jóvenes. Y cualquier pastor diría, oye, pues no vayas porque las cosas están muy feas, ¿verdad que sí? Pues yo creo que es cuando más necesidad hay de ir a compartir la palabra, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere acompañarnos? Amén, eso es todo. Y viendo sus reportes, que ya me los mandó el día de hoy, porque ya tuvo los servicios allá, subió el número de gente de la semana pasada a esta semana. ¿Por qué? Porque hubo eso, porque pasó eso de las balaceras. Quemaron trailers, hubo muchas cosas muy feas. Pero ¿qué sucede? Cuando viene un juicio, la gente se acerca a Dios. ¿Es lo que estamos esperando, acercarnos a Dios? ¿Es lo que estamos esperando aquí en Tijuana para acercarnos a Dios? ¿Es lo que estamos esperando para llorar? Yo le decía al Señor, yo no estoy esperando eso, Señor. Yo quiero orar siempre. Yo quiero estar siempre pegado a ti, Señor. Si otros no se acercan a ti, los vamos a recibir. Amén. Pero tú y yo tenemos el privilegio de podernos acercar a Dios, aún cuando no haya juicio en esta ciudad, ¿verdad que sí? Amén. Gracias a Dios que por nosotros, por ti y por mí, esta ciudad está siendo cubierta por la misericordia de Dios. ¿Lo creemos? Así es que necesitamos orar más. Necesitamos orar ¿cuándo? Siempre. Dice la Escritura. Estamos terminando. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Dice la Escritura, y acompáñame a Primera de permíteme tantito. Es Primera de Timoteo. ¿Me prestas el teléfono? Lo dejé ahí. Es que lo dejé anotado en el teléfono. Es Primera de Timoteo, capítulo 3. Es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tienes? ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra, léalo junto conmigo. También, todos juntos, ¿qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿cómo? Porque habrá hombres ¿cómo? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Cómo más? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, ¿qué más? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Te lo voy a leer en esta traducción, en la palabra de Dios para todos. Dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Hoy está fuerte esta traducción, ¿verdad? Dice: se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo le dice: no te metas con esa gente. Y aquí me está hablando no de la gente que no conoce a Dios, está hablando de la gente que una vez que conoció a Dios se porta de esa manera. Y eso es algo en lo que mi corazón debe de estar siempre intercediendo. Yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara una palabra para el día de hoy. Y me gustó mucho lo que Juan hizo al cerrar hoy la alabanza. Abraza a tu familia, ora por ellos. Hijos, oren por sus papás. Papás, oren por sus hijos. Esposas, oren por sus esposos. Esposos, oren por sus esposas. Como familia es bien importante que nosotros estemos orando. Es la necesidad de ¿qué? Orar ¿qué? Siempre. ¿Cuándo vamos a orar? Siempre. Dice la palabra: para yo mantenerme puro, para mantenerme como Samuel, para mantenerme no como la tribu de Leví, que a lo mejor, imagínate, era una tribu que lo único que tenían era que servir a Dios y todo era de ellos. Sí, pero ellos estaban envueltos en todo lo que el pueblo hacía y no estaban sirviendo a Dios. A lo mejor sus vestiduras o su diario caminar se ensuciaba con los demás. ¿Por qué? Porque aunque servían a Dios, se tenían que consagrar a Dios primero y ellos tenían el privilegio de servir a Dios. Pero ahora Dios cambia las cosas a través de un niño llamado Samuel, de 8 años, y a través de él empieza a profetizar. Y a través de él empieza a dar una palabra para que el pueblo, todo el pueblo, sea bendecido. ¿Quién sustituyó a toda una tribu? Un profeta llamado ¿cómo? ¿De cuántos años? 8 años. Qué bendición, ¿verdad? Ahora dice: si tú y yo queremos que nuestra vida sea usada con la presencia de Dios, dice Filipenses 4:8, y aquí termino. Lo leemos, Filipenses 4:8. Ponte de pie para leer este versículo, todos de pie. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Léelo junto conmigo. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice esta versión: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable.
También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Siempre mantengan su mente ocupada en eso. Discierne el bien y el mal y no juzgues. Si hay alguien que no hace lo que tú crees que debería de hacer, tú disciérnelo, pero no lo juzgues. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si tú siembras ese juicio, al rato tú vas a estar siendo como esa persona, porque lo que siembras, cosechas. Simplemente vamos a observar. Yo sé que a lo mejor hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer? Orar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo voy a orar? ¿Y cuándo es siempre? Esté trabajando, vaya manejando, vaya en la calafia, en el taxi o en la combi, esté trabajando. No quiere decir que me voy a poner a orar y porque si no me va a correr mi jefe, ¿estamos de acuerdo? Pero tengo que estar siempre con mi mente y mi corazón conectada ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Él me va a enseñar a hacer mejor mi trabajo, claro que sí, y voy a ser un excelente trabajador, voy a tener un excelente negocio, claro que sí, pero yo puedo estar conectado en ese momento ¿con quién? Con Dios, discerniendo ¿qué? Lo que Dios me está enseñando en cada momento. ¿Lo creemos? Dice, nunca dejes de orar. Repítelo conmigo, nunca dejes de. Y si vienen pensamientos en tu mente que no son de Dios, dice, deséchalos, quítalos. Solamente dice, piensa en lo que aquí dice es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre. Y si hay una buena virtud, si hay algo digno de reconocimiento, en eso piensa. Le decía a mi hermana, no a la que partió con el Señor, sino a la que fuimos a ver, con la que hablé por teléfono en esta semana. Le decía, a ti que no te importe lo que digan los demás, a ti que te importe lo que dice Dios de ti. Amén. Te pueden decir muchas cosas, pero eso te va a quitar el gozo que Dios te puso. Te pueden decir lo que quieran y a lo mejor tienen razón, pero sabes una cosa, el único que nunca te va a herir es Dios. Amén. Y el único que va a ver tu corazón para sanarlo. ¿Y sabes para qué más? Para que tú sepas que lo que estás viviendo ahorita, en ese momento, es en lo que debes de pensar. ¿En qué piensa Dios de ti? Te digo una cosa, eres hijo y eres hija de Dios. Eres lo más valioso para Dios. Si Dios dio lo que más amaba, lo que más valía para Él, a su Hijo Jesucristo, que cualquiera de nosotros, yo no daría a mi hijo tan fácil, o a mi otro hijo, o a mi hija, así que lo maten. No, qué difícil, ¿verdad? Pero Dios dio lo que más amaba por amor a ti y por amor a mí. Amén. Y por eso dice la palabra, si nos dio ya lo que más amaba, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Salud, libertad, sanidad, prosperidad, en
todas las áreas de nuestra vida. ¿Lo creemos? Si lo crees, cierra tus ojos.